Cristo nuestro Señor, el cual es bendito por los siglos. Y los ejércitos celestiales, usted y yo, hermano, como iglesia, vendremos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Le seguíamos en qué? En caballos blancos. Gracias, Fide, Dios le bendiga. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Hermanos, la iglesia, después de desposarse con el Cordero, Apocalipsis 19, versos del 7 al 10, hermanos, la misma iglesia viene con el Señor. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? En caballos blancos. Nosotros vendremos en esa gloriosa y segunda venida de nuestro Señor. Es interesante porque el Señor, con la espada que sale de su boca, esto es su palabra, con ella herirá a las naciones. La regirá con vara de hierro, su reino del milenio sobre esta tierra. Y de la ira del Dios Todopoderoso, Él trae la ira de Dios para consumar su ira. Ustedes pueden ver cómo la esposa ya glorificada acompaña al Cordero en su manifestación gloriosa, en su segunda venida del Señor, como lo dice allá en Mateo 24, versículos 29, 30 y 31. Acerca de la segunda venida de nuestro Señor, nosotros venimos con Él. Pero ¿qué pasará también la iglesia, hermanos? En ese recorrido posbodas y en ese lugar de bendición donde la iglesia llevará su luna de miel con el Cordero, será aquí en esta tierra. Versículo 4 de Apocalipsis capítulo 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Apocalipsis 6:9, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Esas almas de los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es interesante porque en Apocalipsis capítulo 7, versos del 9 al 16, aparecen aquellos que salen de la gran tribulación, aquellos que son el número de los consiervos de aquellos que aparecen en Apocalipsis 6:9, de las almas de los decapitados. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos. ¿Quiénes son esos otros muertos? Aquellos que estaban en el Hades. Aquellos que también adoraron a la bestia y su imagen. Aquellos inicuos desde el principio de la creación de Dios se rebelaron en contra de Dios. Hermanos, esos otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, verso 23 se nos dice que Cristo, hermanos, es las primicias, es el orden de la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, sobre nosotros, sobre los santos del Antiguo Testamento, sobre la iglesia que está casada con el Cordero y sobre los santos que salen de la gran tribulación. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Sacerdotes de quién? De Dios y de Cristo. Y reinaremos con Él 1000 años. ¿Cuántos años estaremos reinando? Reinando. ¿Qué es reinar? Estar a la par del rey. Y el rey estará con su esposa, que es la iglesia, con la cual estaremos, ¿qué? Reinando durante 1000 años. Así que ustedes pueden ver que nosotros, si sufrimos, también reinaremos con Él. Como el apóstol Pablo lo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12.
Hermanos, nosotros, la iglesia, los cuales Dios nos ha dado esa autoridad. ¿Por qué? Porque le pertenecemos al amado, al esposo. Por eso en Apocalipsis 22, la esposa, que es la iglesia, tienen toda la autoridad de decirle, ven, ven, ¿a quién? A Jesús, al Señor, aquel o aquella raíz y el linaje de David, la preexistencia del Cordero, porque Él es mucho más antes que Abraham, porque Él es el creador de todas las cosas, bendito por los siglos, y de la raíz y el linaje de David, porque de David vendría el Cristo de la gloria, vendría el Dios hecho carne, nuestro Señor. Así que ustedes pueden ver que la iglesia tiene toda la autoridad de decirle al Señor, ven a su amado, ven, ven Señor, sí, ven mi amado, celebremos nuestro amor, amén, como decía aquella alabanza. Hermanos amados, la iglesia, ¿saben ustedes qué otra de las bendiciones tiene después de desposarse con el Cordero, después de participar en el reino milenial? La iglesia va a juzgar ángeles. Esto es tremendo. Para ser lanzados al lago de fuego, juntamente con aquellos que no recibieron el amor de Cristo para ser salvos. Apocalipsis 20, versos del 11 en adelante. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por eso mis palabras permanecen para siempre. Este mundo pasará, lo dijo el Señor en Mateo 24:35, vean ustedes. Y luego dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, grandes y pequeños. Esto es fuerte, ¿eh? Grandes y pequeños ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ya verá usted cómo la iglesia aparece acá. Usted está en la expectativa. Y el mar entregó los muertos que había en él, las cenizas que lanzan las personas al mar, los huesos que han devorado los tiburones. Todos estos se van a volver a formar delante del Señor. La muerte y la muerte, los muertos que habían en la muerte, o sea, en el sepulcro. Y el infierno, el Hades, entregaron los muertos, las almas que estaban siendo atormentadas en el lugar de los muertos, en el Hades. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo fueron juzgados? Cada uno según sus obras. Es que las religiones, todas dicen, llevan a Dios. Porque dice que si tú eres bueno y si haces buenas obras, tú te vas al cielo. Eso es incorrecto. Nosotros no somos salvos según nuestras obras. Efesios 2:5, Efesios 2:8, Efesios 2:9, Tito 3:5. No es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir delante de Dios, yo hice bien, amé a mis hermanos, ayudé a los pobres, fui la Teresa de Calcuta, fui el tal y tal. Hermanos, nadie puede salvarse por sus obras. Por eso fueron juzgados según sus obras, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué pasó? La muerte. El enemigo postero a vencer. Porque se recuerdan, quien tenía el imperio de la muerte era el diablo, Satanás. En Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, el Señor, hermanos, el cual adoptó naturaleza humana, vino y venció al que tenía el imperio de la muerte por medio de su carne, de su muerte. Él venció al del imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero el postrer enemigo a vencer es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte misma será lanzada al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde vemos a la iglesia entonces? Bueno, se nos dio facultad de juzgar. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad ¿de qué? De juzgar.
Pastor, pero eso no me basta a mí. Bueno, pues permítame. Primera de Corintios, capítulo 6. Vaya usted conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6. Ya verá usted la facultad que Dios nos ha dado como iglesia. Primera de Corintios 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¡Uf! Esto vuela la cabeza, ¿eh? Esto vuela la cabeza, porque el mismo apóstol Pablo había dicho que no nos juzguemos unos a los otros. Romanos 14, versículo 10, que no juzguemos. Pero luego dice que entre nosotros debemos de juzgar las cosas de la iglesia y que los del mundo Dios los juzgará. Pero vean ustedes, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuándo es esto? En el gran juicio del trono blanco. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar qué cosa? A los ángeles. Cuanto más las cosas de esta vida. Hermanos, Satanás y sus demonios van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Quién los va a juzgar?